Queridos amigos, buenas noches, buenas tardes. Yo diría que más tardes que noches hoy día, porque ya el clima ha cambiado. Pero vamos a juntarnos nuevamente y para alegría, como siempre digo, de sus corazones y de sus almas, es el último día. Vamos a esperar que nuestros amigos o algunos de nuestros amigos se conecten, porque como ya se abrieron las iglesias, esperamos descansar el día sábado para llegar el domingo a las congregaciones. Entonces la afluencia de nuestros queridos amigos ha bajado un poco. Pero siempre digo, ¿no? O sea, hay amigos, compañeros de milicia, hermanos de este caminar difícil, a veces problemático en muchos tiempos, pero por sobre todo va a ser un buen tiempo el día de hoy. Les aseguro que cuando vean el video, aparte de leña verde, van a querer no es que lo cuelguen al tipo Pero hoy día es una celebración, hoy día hay que hacer, es un motivo de celebración para muchos de nosotros, bueno, de ustedes, mejor dicho. Hoy día se celebra el Día del Trabajo. Suena chistoso, ¿no? Mucha gente no trabaja. Pero celebramos el Día del Trabajo, un día como hoy día mayo 1, se celebra, nosotros lo celebramos con un café y un croissant como de costumbre, pero yo creo que ha sido una celebración un poco triste a nivel mundial, ¿no? En los países que se celebran o que se pueden celebrar, muchos de ellos están en cuarentena. Europa está casi totalmente con toque de queda. Ya se están abriendo algunas ciudades todavía, pero la cosa se complica un poco, ¿no? Todavía no hay una apertura total. Aquí ya, gracias a Dios, en Estados Unidos ya la cosa está mejorando. Estamos abriendo ya casi en su totalidad, con las restricciones del caso, lógicamente, pero ya estamos ya. Entonces, la celebración del Día del Trabajo ya es un motivo para reunirnos y bueno, cualquier motivo es bueno, ¿no? O sea, el cumpleaños del Perico y estamos. Caballero ilustre, Roger, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Este es un día especial, aparte de que vamos a celebrar el Día del Trabajo. No sé con qué cara lo digo yo, ¿no? Pero bueno, hay que celebrar algo. La cosa es celebrar, no importa qué. Pero sí, celebramos el Día del Trabajo con un café y un croissant, porque hay gente que está trabajando y es meritorio eso para celebrarlo, ¿no? Otros que estamos a la espera, bueno, hay que darnos tiempo, no se preocupe, el próximo año ya celebraremos con cohetes y platillos, una cosa de esas, pero esta vez, entre alegrías y tristezas, llegamos hoy día a la charla número 100. Y como les dije en oportunidades anteriores, bajamos el telón, ¿no? Cerramos el changarro, sacamos el carrito sanguchero y nos lo llevamos por otro sitio y cerramos las filas de Conversando con una taza de café, temporada 1. Vamos a ver si existe temporada 2, todavía no sé. Hay algunos cambios que van a tener que suceder en estas semanas, pero nos hemos conectado un año con, ¿cómo les diría? Con algunos subes y bajas, con algunos buenos tiempos y muy malos tiempos, otros muy buenos, muy alegres. Ha pasado de todo en este año. Ha sido un año de pandemia, de hospitales, de fallecimientos de mucha gente, pero también ha sido un tiempo de caminar y aprender algo. Yo, como siempre les digo, he aprendido mucho estando en estos miércoles y sábados reunidos con algunos de ustedes. ¿Cómo le diría? Me alegró la última reunión que tuvimos, que fuimos muy pocos los que asistimos, pero creció mucho en la gente que ha visto después la charla, ¿no? Entonces esta noche vamos a hacer algo parecido. Esperemos de que alguien más se conecte, si no, simple y llanamente en algún momento se verá, ¿no? La cosa es bien simple. Yo creo que desde el principio era una cosa así, ¿no? Lo malo que
este intento de siervo intentó ir un poco contra la marea de formas de predicar y de enseñar, y sobre todo los temas y cómo se trataban. Yo he tratado de tomar otro camino, otra versión, otra forma de ver las cosas. Y no son muy agradables para mucha gente. Mucha gente quiere el milagro, yo no soy muy milagrero. Otra gente quiere seguir al Señor con su mochila de bendiciones. Yo no tengo mochila para ese tipo de cosas, entonces lógicamente la afluencia de visitantes va a bajar, ¿no? Yo sé que todavía para mí me falta mucho para ser un siervo, soy un aprendiz simplemente, entonces es muy difícil de que el aprendiz ya quiera regalar cohetes a todo el mundo, ¿no? Todavía yo camino con mi cruz a cuestas y mi mochila llena de pecados todavía por ahí, entonces limpiarlos es un poco problemático y difícil, ¿no? Pero más que todo esto empezó hace un año con más preguntas que respuestas. O sea, yo me preguntaba por qué de muchas cosas que ustedes han ido sabiendo durante este año, pero muchas veces no he tenido respuestas, ¿no? Porque como esa pregunta que yo tenía, bueno, existe la danza profética, todavía no me la contestan, ¿no? Y de repente llega la 5ª temporada y tampoco me la van a contestar porque no existe. Pero siempre es bueno saber de alguien que tuvo la idea de por qué salió ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay muchas dudas que uno tiene al leer la palabra de Dios. ¿Por qué dice una cosa y sucede otra cosa? Y aquellos que se desgarran las vestiduras dicen otra totalmente diferente. Señalan a unos y no se señalan a sí mismos, ¿no? Aparte de que vi con tristeza esas acciones de no miren, no entren, no vayan. Y después hablamos del cuerpo de Cristo. Pero muchas veces creemos más en un Dios de milagros que en un Dios que nos debe cambiar la vida. Y nosotros debemos ser siervos dispuestos a que ese cambio ocurra, y muchas veces siervos buscando el cambio. Porque a veces eso es lo que no sucede, ¿no? O sea, yo lo digo por experiencia, no queremos cambiar, entonces nos ponemos reacios a ciertas cosas, ¿no? Y no podemos entender de que la vida del cristiano no está marcado por los milagros que recibimos, sino por el estilo de vida y por la relación que tenemos con Jesús, ¿no? Muchas veces gritamos, ¿no? Mi casa y yo serviremos a Jehová, pero sabemos de que eso es una media verdad, porque cuando ya las prioridades cambian, ya mi casa y yo comienza, ¿no? Pero no nos gusta que nos digan eso, ¿no? O sea, nos llenamos la boca de la expresión, pero no lo cumplimos, y a veces preferimos un milagro y creemos que a más milagros tengamos, estamos más cerca de Dios, ¿no? Yo me imagino que los 9 leprosos que nunca regresaron, me imagino que todavía están contentos, ¿no? Pero eso no significa que estaban cerca de Dios. Pero nos gusta decir, ¿no? Nos gusta eso de que yo recibo milagros y es porque soy un buen cristiano, estoy cerca de Dios, y a veces eso no es. Yo creo que algunos de mis amigos saben la que yo he pasado en estos últimos meses, y yo siempre digo, ese milagro es la misericordia de Dios, porque por Víctor ya estaría 3 metros bajo tierra, ¿no? Porque decimos que somos muchas gracias, Roger. Yo también. Esperemos de que Dios haga algo, y esperemos que pasen en esto. Va a haber varios cambios alrededor mío en estas semanas, entonces después de eso veremos qué va a hacer. Pero vamos a conversar algo sobre ¿dónde está Jehová?, que era el título del tema. Y
Vamos a orar para empezar, ¿no? Señor, te doy gracias por el día de hoy. Como siempre empiezo, mi Dios, te doy gracias por la vida de cada uno de mis amigos, hermanos, por la mía propia y por la de mi familia. Señor, te doy gracias porque cada día que nos levantamos y nos podemos despertar, sabemos de que es gracias a que tú tienes en tu corazón de que nosotros podamos tener un día más de vida y que pueda servir de alguna manera para conocerte un poco más y para entender de que la palabra de Dios tiene que ser expandida a todas aquellas criaturas que desean escuchar. Y esperamos que tu Espíritu Santo transforme vidas y cambie vidas de aquellos que en este momento todavía a veces somos reacios a seguirte y a rendirnos a tus pies y todavía vivimos en un cristianismo un poco al vaivén de los acontecimientos, más que de una entrega personal y más que una vivencia diaria contigo, Señor, y perdónanos por ello, pero ayúdanos a seguir adelante. Te pido, mi Dios, que esta noche que cerramos este ciclo sea bendecida tu palabra y que sirva de algo, quizás como un buen cierre sea tu bendición para darnos las pautas para seguir adelante y que quizás en algún momento podamos verdaderamente retomar estas charlas, quizás con un poquito más de profundidad. Esto ha sido una conversación entre amigos. Los amigos no buscan ni preparan cosas raras ni muy profundas, sino es una conversación de sentimientos y de expresiones del corazón muchas veces sobre dudas y preguntas que uno tiene. Y por eso, Señor, te pido un perdón si es que nos hemos equivocado y te pedimos una ayuda de tu Espíritu Santo para seguir adelante. Te damos gracias, mi Dios, te pedimos que bendigas a tu pueblo y que esta noche bendigas tu palabra, Señor, que quizás un poco dura, pueda tocar corazones y vidas para que haya un cambio en cada uno de nosotros. Vamos a hablar un poco, te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar un poco de lo que siempre conversaba hace un tiempo, de que la vida del pueblo de Dios ha sido un vaivén. Tiempos muy fuertes con el Señor y tiempos que estaban totalmente alejados del Señor. Pero casi siempre había un clamor del pueblo para que el Señor vuelva, para que otra vez el pueblo de Dios se humille y sienta el poder del gran Jehová que pueda modificar las cosas. Pero este pueblo siempre ha sido un yo-yo que sube y baja dependiendo de la situación y dependiendo de lo que estaban viviendo, se acercaban o se alejaban de Dios. Pero llegó un momento en la Biblia de que el Señor comienza a hablar a su pueblo y de una manera directa. Y para empezar, esto, como les decía, escuché una prédica hace 20 años atrás aproximadamente. He estado tratando de recordar todo lo que se habló y todos los pormenores de esta prédica. Y hablaba sobre algo que está sucediendo en estos momentos. Hemos visto durante todo el año pasado, desde principios de marzo hasta la fecha, un caminar de cada una de nuestras congregaciones y hemos visto alrededor del mundo una serie de problemas que empiezan en nuestras congregaciones. Aparte de la pandemia, todo eso, hubo una consecuencia dentro de nuestras congregaciones sobre la pandemia. Y muchos de los líderes y muchos de los pastores de cada iglesia reaccionó y dio una respuesta a eso. Algunos buenas, algunos malas. Algunos se desgarraron la vestidura y pusieron el grito en el cielo, como diría mi abuela, pero es todo lo que hicieron. Y conversaba con un amigo hace unos días, me gusta conversar lo que estoy pensando, y hablábamos de que un pastor, un líder de una iglesia, de cualquier congregación, inclusive de cualquier religión, la Biblia nos dice, ¿no?, que el obrero es digno de su salario, pero mi pregunta era, o iba más allá de eso, porque es justo, ¿no? O sea, un líder, un pastor que trabaja para la iglesia, que es un siervo de Dios dentro de la congregación, es lógico, es digno de su salario, un salario lo suficientemente, ¿cómo le diríamos?,
alto para que tenga una vida relativamente cómoda y no tenga que estar pensando y buscándose un part-time por aquí y por allá para atender a 200, 300 personas o más, ¿no? Cada pastor es un obrero de Dios y tiene que vivir. Y para vivir, la misma Biblia lo dice, el obrero es digno de su salario, ¿no? Pero muchas veces ese líder o ese pastor tiene una casa de 8 dormitorios, 40 baños, piscina, cancha de tenis, hasta de fulbito, ¿no? No falta alguno que todavía tiene hasta su jet privado y cosas por el estilo. Entonces ya como que los 20 carros que tengo, y en uno de esos es BMW, ¿no? Honda o Volkswagen, esas son de servicio, ¿no? Entonces ya como que se desvirtuó un poco ese tipo de cosas, porque una cosa es ser digno de su salario y otra cosa es de que viven una opulencia tan grande y los que diezman o aportan siguen viviendo en un cuartito, ¿no? Escuchaba a un pastor eso hace unos días que decía claramente: yo soy bendecido, yo soy bendecido, pero vive de la iglesia, ¿no? Pero está bien, o sea, es correcto que viva, que tenga un buen departamento, una casa inclusive, ¿no? Pero ya que venga con que se compró un Ferrari, que se ha hecho traer un Rolls Royce de Inglaterra, que tiene 2, 3 carritos de tipo Corvette para darse su vueltita los fines de semana, ya como que hay algo más, ¿no? No falta el que tiene su jet privado y cosas por el estilo, y muchos de sus feligreses, pues con las justas van a San Francisco, ¿no? O a otro lugar. Julia Rodríguez, qué gusto verte por aquí, gracias por estar. Estamos en la charla número 100. Y es el cierre, bajamos el telón de este drama, ¿no? Hasta que veamos qué sucede en el próximo tiempo para poder ver qué vamos a hacer. Si vamos a hacer segunda temporada, vamos a ver si los productores permiten, si la economía también, y a ver si llegamos a algo. Pero decíamos una cosa: en estos tiempos los pastores y los guías espirituales del pueblo a veces son hombres que huelen a oveja, y a veces hay otros que huelen a Chanel, ¿no? Yo conocí a un pastor, creo que alguna vez les dije que todo el mundo estábamos en una comida y el pastor comía en otro cuarto porque no se juntaba con la chusma, ¿no? Entonces es un poquito también eso. O la otra, de que un gran porcentaje de los feligreses viven en un pequeño departamento, un cuartito, y el que corta el jamón en la church, pues tiene una casa y 5 carros, 80 perros y cosas por el estilo, y no falta alguno que hasta un burrito tiene ahí para pasearlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la Biblia sobre ese tipo de cosas? Para empezar, quiero que se vaya a Hebreos, capítulo 13, y dice: acordaos de vuestros pastores, el versículo 7, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo siempre les he dicho, para poder hacer una comparación de lo que estamos recibiendo, sea verdad o sea mentira, debemos nosotros tener la capacidad para poder compararla con la palabra de Dios y saber si es que verdaderamente nos están diciendo o nos están vendiendo gato por liebre, ¿no? Porque dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. O sea, aquellos que predicaron verdaderamente o no lo que está escrito en la Biblia. Entonces, acordaos de ellos. Y para que os hablaron la palabra de Dios, nosotros debemos entender de que podemos, a quien nos está enseñando, a quien nos está hablando, al compararlo con la Biblia, poder decir: sí, este es un hombre de Dios que verdaderamente nos ha enseñado el camino y nos está formando como discípulos de Jesucristo. Dice: considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, o sea, su caminar verdaderamente es mediante la palabra. Nos ha enseñado eso y hemos podido nosotros ver en que todo lo que está haciendo, ¿no?, es de acuerdo a la palabra de Dios. No hay cosas así, ¿no?, estrambóticas que se le ocurrió en una noche de verano
y nos digan y nosotros tengamos que seguirlo un poco que a la fuerza, ¿no? Porque no nos queda, porque si uno dice, te cortan la mano, se la levanta. No, pero dice, considera cuál haya sido el resultado de su conducta, de su enseñanza, de lo que está haciendo por el pueblo e imitar su fe. Entonces nosotros debemos tener la capacidad para que al hablarnos la palabra de Dios, saber si verdaderamente nos está diciendo la verdad, porque ahí, como les decía, en muchas de las conversaciones que hemos tenido, veo que a veces la gente simple y llanamente grita amén y no sabe por qué. A veces un pastor decía alguna vez, y Satanás está llenando la iglesia, y no faltaba el hermanito que grita amén, 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 amén. O sea, decimos un amén simplemente porque sonó así medio espiritualoide y no nos estamos dando cuenta de que estamos diciendo, le estamos dando palmas al otro bando. Que a veces deberíamos escuchar un poco más y prestar atención a lo que se recibe para poder compararlo con la Biblia y decir si vale la pena un amén en ese momento. Pero también nos dice en el versículo 9, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque a veces esos maestros, y usted los puede examinar por YouTube a morir, ¿no? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque aparecen de todo. Aparecen métodos y manuales, e inclusive visiones, y yo doy fe de eso porque en el 2000 tuvimos una visión que a la larga creó un caos tremendo, y no solamente aquí, sino en gran parte de Sudamérica, ¿no? Porque nos dejamos llevar por doctrinas diversas y extrañas que suenan bien, que parece que queremos hacer algo muy bien, pero llega el momento en que nos damos cuenta de que esto es un error. Y cuando comenzamos, como les digo hace un rato, levanta usted la mano, a mí me querían cortar la cabeza a cada rato, porque justamente decía, eso no es correcto, eso no está bien, eso está mal, ¿no? Pero es difícil cuando la gran mayoría está dispuesta solamente a decir un amén para quedar bien. Ahí ya no funciona eso de o quedo bien con Dios o quedo bien con los hombres. Muchas veces por la posición que estamos y en la situación que nos encontramos, es mejor decir un amén para quedar bien con los hombres, porque de lo contrario perdemos el ministerio. Me ha pasado varias veces ese tipo de cosas. Como le digo, hace 2000 años estaba en segundo puesto y terminaba en la congeladora, ¿no? Y me volvían al segundo puesto y me volvían a la congeladora, dependiendo de las situaciones, ¿no? Pero es que cuando uno comienza a estudiar, cuando uno comienza a comparar con la Biblia y cuando uno comienza a ver el entorno y los movimientos que hay y las situaciones en que nos encontramos, uno llega el momento que dice, algo anda mal. Por eso, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon. O sea que muchas veces suena bien y lo que estamos comiendo es, no cajeta, no manjar blanco, como dirían en mi país, es un pastel de 3 leches. Pero se acordarán que alguna vez conversamos, hay veneno en esa olla. ¿Por qué? Porque no todos disciernen y no llegan a entender. Simplemente suena bien, sabe muy bien, pero llegado el momento, tenemos un problema y hay veneno en esa olla, ¿no? Y tiene que venir un verdadero hombre de Dios. El problema es que ahora es como la lotería. Sacarse los premios es como encontrar verdaderos hombres de Dios que puedan levantar la mano y decir, eso no es correcto. Normalmente nos conviene decir más un amén, porque si no nos trae problemas, ¿no? Porque en este año, para bien y tristemente para mal, se han visto muchas situaciones en el mundo cristiano. No hablo de los de afuera. Los de afuera tienen su propio juicio y ellos les sucederá lo que tiene que suceder. Habla de las cosas de adentro. Dice,
En el versículo 17 dice algo que nos gusta a mucha gente, especialmente al liderazgo. Obedecer a vuestros pastores, esa es la palabra, obedezcan. No sé por qué, pero obedezcan. Sujetaos a ellos. Pero a veces no nos damos cuenta de la segunda parte. Por eso les digo, a veces se agarra el versículo, se le desmenuza y se le corta como si fuese sanguchitos y lo comenzamos a repartir, pero no entendemos todo el paquete. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, es cierto que hay que obedecer, sí, pero hay una cosa, hay una palabra bien clave. O sea, es cierto que hay que obedecer a nuestros pastores y estar sujetos a ellos, pero la palabra clave está, no es 100%, ¿por qué? Si esta persona, llamémosla así, es un hombre de Dios, 100% es un hombre de Dios, oleado y sacramentado, bautizado en aguas y todo, totalmente de acuerdo. Pero cuando ya usted puede verlo en YouTube, ya le he dicho, escucha algunas prédicas y suenan bien, pero se va a dar cuenta qué sucede detrás. Ya cuando la enseñanza, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, eso está por encima de obedecer a vuestros pastores. Obedecer a vuestros pastores, aquellos que están dando la vida por ustedes, que están sacrificándose por ustedes y están trabajando para ustedes porque ellos están trabajando y guiando hombres y mujeres que en algún momento van a llegar al frente del Señor y van a ser juzgados y llamados. Si su nombre está escrito en el libro de la vida, pasarán, y si no están escritos, ¿qué pasó? Si supuestamente estamos caminando hacia allá. Entonces la guianza es muy importante. Entonces, si existe por ahí doctrinas diversas y extrañas que suenan bien y que por obediencia las seguimos, al final el Señor no va a decir, bueno, tú te equivocaste porque el otro. No, tú te equivocaste porque no comparaste con la palabra de Dios. Entonces, este tiempo que supuestamente hemos debido de predicar más la palabra de Dios. Recuerde usted que se decía una cosa bien interesante. Se han cerrado las iglesias, pero en cada casa se ha abierto un templo. ¿Era cierto? Si eso fuera cierto, estaríamos predicando más. Pero si usted ve, sucede lo contrario. Se predica menos tiempo, se hacen más cortitos, ya solamente falta que le digan, como siempre digo, y ahorita voy a repetir mucho porque ya la he despedido, como digo, ¿no? Solo falta que mi hermano escuche las 3 canciones en su casa, cuando venga acá deje el diezmo, oramos por usted y se acabó el asunto y váyase. Porque se ha cortado todo. En todas las iglesias. ¿No? Sí ha habido congregaciones que, no, o sea, se eliminó la alabanza porque no había a lo mucho un canto o 2 cantos, a lo mucho, sí es cierto, pero las prédicas, la enseñanza ha seguido normal. O sea, los estudios bíblicos y las prédicas domingueras han seguido y han tomado su tiempo regular. En otros casos no, en otros casos, como le digo, ¿no? Venga en el camino, ya con el camino escuche la canción y ya cuando llegue aquí, deje su diezmo y le vamos a dar 5 minutos, oramos y vámonos. Algo no estuvo bien. Y como les dije, ¿no? Creo que hace muchos meses les contaba de que amigos que supuestamente apoyaban a congregaciones terminaron en el Sagrado Corazón y algunos terminaron en la iglesia del Sagrado Corazón para sus alimentos diarios. Pero vamos a ir a Isaías. Isaías 56, y aquí se pone dura la cosa. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 del capítulo 56. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Está dura. El atalaya es el líder que debió haber desde un principio
porque si vienen y tienen la iluminación a flor de piel y Dios les habla todos los días, ¿no se dieron cuenta de que esta pandemia iba a durar más tiempo? Ni siquiera los profetas que aparecen y los apostolillos que aparecen por ahí tuvieron esa idea. No, la mayoría no es 2-3 meses, esto se acaba y seguimos para adelante. No, ya pasó un año. Y en algunos países tienen para todo este año. Nosotros tenemos para este año. Probablemente después del verano ya las cosas se mejoren mucho. Pero seguiremos con mascarillas, seguiremos con la protección. Muchos trabajos todavía ni siquiera pensarán en abrir porque ya desaparecieron. He visto restaurantes que ya no están. Pequeñas empresas, pequeños negocios ya no siguen. ¿Por qué? Porque ya desaparecieron. Entonces, nosotros dentro de las iglesias, los atalayas, ¿qué les pasó? ¿No vieron de que esto tenía para rato? ¿No que el Señor les habla? Todos ellos ignorantes. ¿Sabe por qué? Porque muchos, no digo todos, un porcentaje elevado, no voy a decir muchos, un porcentaje elevado, no estudian. No se sientan a estudiar la palabra de Dios y saber qué dice, sino simplemente comienzan a entrar con sus propias ideas. Por eso dice, sus atalayas son ciegos, o sea, sus liderazgos son ciegos, no ven más allá. Todos son ignorantes porque no estudian verdaderamente en forma minuciosa la palabra de Dios. Por eso los estudios son más chiquitos o han desaparecido. ¿Cuántos estudios usted tenía antes o reuniones de iglesia, no para comer, de iglesia, antes de la pandemia? ¿Cuántos tiene el día de hoy? Pero estudios, no para irnos a Grid América. Todos ellos mudos, perros mudos. O sea, como no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, como les dije una vez, ¿no? Hermano, que un hermano me contó. Sabe que no tengo trabajo, no tengo esto. ¿Cómo me pueden ayudar? No te preocupes, hermano, vamos a orar por ti. Y el hombre terminó en el Sagrado Corazón. Y he visto muchos, y me he enterado de que en este caminar que ya estamos saliendo, estamos entrando, de varias iglesias ha sucedido eso. De varias iglesias ha sucedido que decía que, o sea, esto nos debe mostrar que para la próxima vez que habrá, no será una pandemia, pero será algo. Debe agarrarnos confesados, preparados para que si sucede algo, ya tengamos nosotros la respuesta a esos problemas. No lo hemos tenido. No pensamos que nunca iba a pasar algo así, pero nuestro mayor error fue que pensar de que esto era nada y que cuando debimos ayudar a los demás, lo mandamos a la Iglesia Católica. O bueno, a departamentos católicos. Y esos perros comilones son insaciables. O sea, es lo que les decía, ¿no? Que llega un momento en algunos lugares, especialmente cuando las iglesias ya van creciendo, ¿no? Más de lo relativamente normal, que el que corta el jamón, que tiene su mansión, no una casita, sino su mansión. Lester Martínez, mucho gusto de tenerte por aquí, hermano. Espero que te quedes un ratito con nosotros. Estamos hablando de ¿y dónde está Jehová? Y estamos hablando del el capítulo 56 de Isaías, versículo 11, dice, y esos perros comilones son insaciables. O sea, muchas veces hablamos de que, bueno, es de comer, no. Hablábamos de algunos pastores que tienen mansiones, mientras que unos viven en un cuarto, otros tienen 4, 5, 10 carros, ¿no? Perros de todo tipo de razas, ¿no? Hasta caballos, aviones. Pero eso salió del pueblo, y el pueblo, yo recuerdo que una vez leímos una cosa que me pareció interesante, que decía que en los tiempos de Jesús habían reuniones de iglesia, llamémosle así. Se reunía y se recolectaba dinero, pero decía ahí de que el dinero era para los enfermos, para los viajeros que venían de otras ciudades y venían a la iglesia, para que pudiesen solventar sus gastos, para las madres solteras, para las viudas, para los ancianos y para todos aquellos que tuvieron necesidad. Eso era hace 2000 años atrás. El día de hoy es lo último que se hace.
Es cierto que de cuando en cuando la cosa está picante ya, sí, vamos a darle una manito, ¿no? Pero no es lo normal. Y en este momento, hace un año estoy hablando, que empecé yo con estas charlas y empecé a darme cuenta de qué es lo que sucedía en otros sectores, no se pensó en ayudar. O sea, vamos a orar por ti. Pero, tristemente digo, una vez lo comenté, aló hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, hermanita, ¿qué tal? ¿Sabe que el pastor me ha dicho que lo llame porque, bueno, usted ya tiene 3 meses que no da los diezmos? Y que hermana, no estaba trabajando. O sí, pero ya está trabajando, hermano. Entonces, apenas pueda, pues, para que dé el diezmo de los meses que no pudo dar. Nunca lo llamaron al tipo este. Durante todos los meses no lo habían llamado, ni para ver si estaba vivo. Pero como ya empezó a trabajar, ya lo llamaron. Entonces son perros comilones insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Es lo que les decía hace unas semanas, ¿no? O sea, parece que nosotros, mi iglesia forma un cuerpo de Cristo, la suya forma un cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque mi iglesia no se puede muchas veces ver con la suya, a pesar de que hablamos de amémonos los unos a los otros, pero no me puedo ver con usted. Todos ellos siguen sus propios caminos. No vayas allá, no escuches a fulano, no te metas con mengano. Mira que ya se fue, así que ni le hablen. ¿Cómo es posible hacer eso? Somos del cuerpo de Cristo. Si no es contra nosotros, con nosotros es. Entonces, ¿qué? Tenemos que apoyarnos. Si el hermano necesita un apoyo, hay que ir y dárselo. Si no lo necesita, de repente nos puede venir a apoyar. ¿No cree usted? Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. O sea, este es mi cuerpo de Cristo y este es mío. Este es mi propio reino. Yo no quiero que nadie se meta ni nadie me diga nada porque es mío. No es nuestro, es del Señor. El Señor decía, ha ido añadiendo a la iglesia todos aquellos que van a ser salvos. Nosotros no convertimos a nadie. La predicación de la verdadera palabra de Dios es la que el Espíritu Santo toma, pone nido en el corazón de quien lo recibe y él, a partir de ahí es su decisión, ya no es nuestra. Nosotros no convertimos, porque a veces si yo convierto a alguien, no, al final terminamos tomando café y prendiéndole veladoras a San Ginés. Nosotros solamente tenemos la obligación de hacer discípulos y de enseñar la palabra de Dios y predicar a toda criatura, y hasta ahí. ¿Quién va a dar el crecimiento? No somos nosotros, es el Señor. Pero si nosotros no predicamos, si no enseñamos, si no discipulamos, lógico, que pueden recibir. ¿Cómo van a crecer? Por eso dicen, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. O sea, hacen lo que quieran. Vamos a seguir este manual de iglesia y crecimiento porque me han dicho que nosotros no hacemos crecer la iglesia. Quien hace crecer la iglesia es el Señor. Jeremías 2:8. Ya se pone mejor todavía. Los sacerdotes, está hablando a los líderes de la iglesia, no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras los que no aprovechan. Fíjese esto. Hace unas semanas hablamos, ¿no? Que en el patio del sumo sacerdote se juntaron los sacerdotes y planearon cómo atrapar a Jesús y matarlo. Les decía, ¿no? Dentro de la iglesia es donde se empezó, llamémosle así, esa revolución para querer matarlo al Señor. Y acá dice lo mismo. Estamos hablando de cientos de años atrás. Los sacerdotes no dijeron, no enseñaron la palabra de Dios. O sea, enseñaban sus propias fábulas, sus propias ideas, sus propias cosas. Y como en los tiempos de Jesús comenzaron a hablar, ¿no? Que si usted comía un huevo que
la gallina lo había puesto el sábado, era un pecado. Porque no se trabaja, y la gallina trabajó para poner el huevo. Y como usted se lo comió, usted está pecando. Dígales que no. ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes. Entonces, si usted, como le digo, si usted levanta el dedito, se lo cortan. ¡Ting! ¿Por qué? Porque está poniéndose en contra de quién? De la autoridad. Y ahí dice, obedeced a vuestros pastores. Sí, pero por este ejemplo burdo que les puse del huevo y la gallina el día sábado, hay así miles de cosas que se hacían, que los sacerdotes decían, pero no enseñaban la palabra de Dios. No dijeron, ¿dónde está Jehová? No enseñaron la palabra porque nadie sabía, todo el mundo estaba perdido. Y los que tenían la ley no me conocieron. O sea, los propios aquellos que supuestamente conocían la palabra de Dios, no le daban importancia, no tomaban importancia. Si usted recordará, y quizás algún día comencemos a estudiar profundamente parte de la Biblia, que esa es una de las ideas que me están revoloteando el cerebro, cuando verdaderamente se enseña la palabra de Dios, usted va a tener una forma diferente de ver las cosas. Ellos, aún teniendo la Biblia, y es que es eso, todos tenemos, y todos vamos el domingo y escuchamos la prédica y todos gritamos amén y levantamos las manos, pero lo conocemos verdaderamente. Como les decía, si mis hijos tienen 35 o 40 horas a la semana en un colegio y a duras penas terminan la secundaria, póngase a pensar qué es lo que nos sucede a nosotros teniendo ahora 30 minutos de un estudio el domingo, bueno, una prédica el domingo y 3, 4, 5 versículos más durante la semana y es todo. ¿Cuánto tiempo necesitaremos para estar al nivel de nuestros hijos con 40 horas a la semana? Algo tiene que cambiar, por eso dicen, no me conocieron. Se agarraron la Biblia y después termina debajo del carro y a la otra semana, si es que nos acordamos, la sacamos el domingo. Pero no la estudiamos, por eso no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra él. ¿Por qué? Porque comenzaron a hacer lo que leíamos hace un rato, sus propias cosas, sus propias fábulas, sus propias ideas. Entonces cuando comenzamos a meter el yo, la cosa no camina bien. Suena bien, entonces la gente sigue. Sucede que de repente sí, o sea, uno mira y dice, no, sí, ¿no? Pero si lo compara, comienza a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Quién nos está bendiciendo entonces? Los profetas no profetizaron en nombre de Baal. Dios me dijo, tengo palabra, pero ¿está usted seguro de que es una palabra de Dios? Lógico, si yo le digo, tengo una palabra, hermano, Dios me dice que te va a bendecir con un trabajo nuevo, con un carro. No contento, sí, otra más. Pero ya les he dicho siempre, Jesús no murió por tu carro. ¿Tú crees que está preocupado por el carro que tú tienes? ¿Tú crees que Jesús dice, te quedo con este muchacho, mira, no tiene un carro? No, y encima está pidiendo un BMW, no tiene ni para el seguro, pero ¿crees que el Señor se le quita el sueño pensando en que necesitas un carro, necesitas un trabajo, quieres irte a Europa? ¿Crees que verdaderamente el Señor... Ricardo, buenas noches, estamos hablando un poquito de Jeremías. ¿Creen de que el Señor está tan preocupado en que tengamos un carro, de que nos llegue un milagro, de que el trabajo nuevo y esas cosas? ¿Está tan preocupado? El Señor no murió por eso. Vino a morir por nuestros pecados, porque si no, con carro y todo nos íbamos a ir al infierno. Pero nosotros, cuando escuchamos, ¿no? Oh, sí, es esa palabra de Dios, me va a traer un carro. Yo recuerdo una vez, hace unos años atrás, un amigo me regaló un Mercedes-Benz. Sí. No crean, no, es cierto. No lo acepté. Todo el mundo dice, no. Tenía 5 años parado. ¿Usted se imagina? Primero, ¿cuánto iba a tener que pagar para regularizar los papeles en el DMV?
Segundo, ¿usted se imagina cuánto me iba a costar un mantenimiento para que pueda pasar el smoke check para hacerle las placas? ¿Y usted se imagina cuánto iba a tener que pagar de seguro por ese Mercedes-Benz? Dije, hermano, muchas gracias, te quiero mucho. No. Un faro de ese Mercedes-Benz, que había que cambiarlo, costaba más de $1000. Será muy gratis. Y usted podría decir, es una gran bendición, sí, pero iba a tener que gastar unos $5000 solamente para regularizar sus papeles, el seguro y todas esas cosas, porque hay que comprarle el seguro full cover para un carrito de ese tipo. ¿Usted lo haría? ¿Usted cree que es bendición? Yo creo que no. Bueno, económicamente hablando, para mí no. Porque no lo era. Para mí no lo era. Mire lo que dice Jeremías 2:8. ¿No? Los sacerdotes no dijeron. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no sabían dónde estaban. Porque simple y llanamente se habían apartado tanto de que ya no estaba ahí. Ellos no estaban en la presencia del Señor. ¿Cómo vamos a dónde está Jehová si yo no sé cómo buscarlo? Y a veces en estos tiempos, nosotros los cristianos no sabemos cómo buscarlo. Como decía una hermana, oramos y a los 2-3 minutos sacamos nuestro rollo de papel higiénico lleno de pedidos antes de que buscar la presencia del Señor. Nuestras oraciones son tan cortas. Señor, te pido Señor, te doy gracias por mi familia, te pido por mi hijo, por mi hija, por mis nietos, por mi perro, por mi gato, amén, porque se me acabó ya el repertorio. Pero si me pusiese a pensar en cada persona que está enferma, en cada persona que está pasando por dificultad, en cada familia que ha perdido a alguien con esta pandemia, la cosa sería diferente. Y encima, si hiciese algo por esa gente que está pasando necesidad, no hubiese habido esa desaparición de gente en las iglesias. Conversaba con un pastor hace un par de meses, me decía, el 30% de mis asistentes no sé dónde están. Los llamo, no contestan. Los busco, no están. He intentado ir y no los encuentro. O no me abren la puerta. Pero el 30% es mucho. Ahora, agarre 10% de cada iglesia. Es preocupante. Jeremías 2:12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Fíjese, nos hicieron errar por la mala enseñanza de estos sacerdotes. Y buscamos el milagro antes de entender al milagrero. Cavaron para sí cisternas porque decimos que no que es agua viva, pero preferimos la cisterna, o sea, preferimos el milagro, la añadidura, antes que buscar al Señor. Entonces, tenemos que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber una diferencia en nosotros. Pero todavía estamos creyendo de que, porque escuchamos de que los milagros y nos vamos ahí de cabeza y gritamos amén, porque también nos enseñan de que hay que obedecer. Sí, hay que obedecer, pero al hombre que nos está enseñando la verdadera palabra de Dios. Si no, nos están llevando por doctrinas extrañas y no nos están acercando al Señor, sino nos están alejando del Señor. Nos están pervirtiendo el Evangelio. Pero vendrá un juicio. Jeremías 25. Y ya para acabar, porque quería hacerlo cortito, pero ya me conocen.
Aullad, pastores, en el versículo 34, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño, voz de gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Aullad, pastores, y clamad, porque se han cumplido los días. Llegará un momento en que haya un juicio sobre esa gente que desvía al pueblo. Por doctrinas extrañas nos lleva por otros pastos que parecen verdes, porque son el polvo de oro que cae del techo, pero no la presencia del Señor. Entonces nosotros, y ya para terminar, debemos entender de que debe existir una búsqueda del Señor real en todos, para saber, como los debería, para saber quién dice la verdad y quién no, para poder levantar la mano y decir eso está bien o eso está mal. Pero si no conocemos la palabra de Dios, es difícil, vamos a tener que aceptar. Por eso les digo, y leí también en un post que decía, si no leemos, cualquier hijo de vecino nos dice algo y se lo vamos a creer. Todo debemos examinarlo, hasta del más ungido. Todo debemos compararlo con la palabra de Dios y comenzar a, como decimos siempre, atando cabos, nos hacemos una cadena para saber la verdad de los corazones, de la vida y del Señor. Y lo dejamos. Gracias por aguantarme 100 charlas. Voy a dar gracias antes de terminar y conversar con ustedes un segundo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque has permitido llegar a la 100ª charla. Y sin tu mano, espero yo, que haya sido así, tu corazón haya sonreído y haya sido acepto mis palabras y mis dudas y mis preocupaciones para poder entender, saber y conocer algo más. Te doy gracias por esta oportunidad porque durante un año has soportado estas reuniones y durante un año hemos podido convivir con algunos amigos y hermanos, por lo cual te doy gracias. Se cierra un telón, pero creo que es tiempo de que las iglesias abran sus puertas de par en par, de lunes a lunes, para discipular, enseñar, predicar y dar tu palabra a toda criatura. Y por la oportunidad de esta señora y por mis amigos te doy gracias. Te doy gracias por cada uno de ellos que en sus tiempos asistieron a estas reuniones. Señor, te doy gracias por ello. Te pido por aquellos enfermos que en este momento también sufren, pero a pesar de ese sufrimiento siguen buscando tu presencia. Señor, que en tu mano sanadora esté con cada uno de ellos y podamos una vez más, mañana, el lunes, el martes, reunirnos y poder dar gracias porque tú nos has dado un tiempo más de vida. Como digo siempre, aún jugando los últimos minutos, seguiremos y seguiremos permaneciendo en tu palabra. Perdónanos porque todavía nuestro cristianismo no es tan como debería de ser. Perdónanos porque todavía nuestras actitudes y palabras muchas veces no son dignas de que tú las veas. Pero por todo, Señor, te damos gracias. Y te pedimos, mi Dios, que en el momento que cerremos esta charla, tu palabra siga dando vueltas en mi corazón y podamos, si es tu voluntad, volver a salir en un tiempo. Y por todo eso, Señor, y por mi familia, por mis hijos y por todos mis amigos, te doy las gracias. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Queridos amigos, nos vemos. Muchas gracias por haber estado conmigo. Son 100 charlas, de las cuales me siento feliz porque ustedes hayan estado. Esperemos vernos en el caminar diario. Esperemos vernos en algún momento. Gracias
Muchas gracias, Julia, muchísimas gracias. Esperamos continuar, no lo sé. Esperamos ver qué sucede de aquí en más. Pero si llegamos a regresar, creo que es meritorio empezar a profundizar ya la palabra de Dios. Esto ha sido conversaciones de dudas y inquietudes que uno tiene. Pero yo creo que es necesario que aprendamos bien la palabra. De lo contrario, va a ser difícil que podamos decir un amén a alguien. Gracias Roger, muchísimas gracias por acompañarnos. Un año estamos aquí, hasta la próxima también. Veremos aquí sí puedo decirles, veremos qué sucede y qué quiere el Señor para más adelante. Sí me quiero tomar un descanso porque lo necesito. Pero intentaremos volver. Muchas gracias a todos ustedes, Ricardo y otros, Julia, Roger, muchas gracias. Bendiciones en sus casas y a sus familias. Esperemos que todos estén bien y que pues nos veremos siempre, o sea, en el camino siempre estaremos por ahí. Y ya saben, si hay un café por ahí, den un grito. Nos vemos el día que el Señor lo quiera. Y aparte de eso, ya se enterarán. Muchas gracias. Gracias. Oren por un servidor. La cosa está interesante, pero gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Bendiciones a todos y nos vemos en el camino. Muchas gracias.